El domingo pasado fue una tarde tranquila. Había preparado cocido y tarta de manzana como en los viejos tiempos, aunque sabía que Aitana nunca comía postre. Llegaron a eso de las 2 Iván con su sonrisa distraída de siempre y ella con esa elegancia distante que parecía impostada como si todo lo que tocara le perteneciera. No discutimos. No hubo tensiones visibles ni comentarios hirientes como otras veces. Al contrario, Aitana me ayudó a recoger. La mesa limpió con esmero los platos, incluso me ofreció guardar las sobras. Y al despedirse me abrazó, largo, cálido, como si de verdad me quisiera. Me quedé en la puerta viendo cómo se alejaban. Pensé ingenuamente que algo había cambiado. El lunes por la mañana, como cada comienzo de semana, me senté con mi café y abrí el correo. Entre las facturas de la luz y los anuncios del banco, una notificación destacaba con letras rojas: actividad inusual en su cuenta. Sentí un leve escalofrío. Hacía tiempo que no usaba esa tarjeta, casi la había olvidado. La tenía asociada a la antigua empresa que fundé con mi difunto esposo, Marín & Asociados, y que en teoría habíamos cerrado formalmente después de su muerte. Abrí el extracto. El corazón me dio un vuelco. $58,000 en cargos en un solo día. Joyería de alta gama. Vuelos en primera clase. Spa de lujo en Dubái. Una suite con vistas panorámicas. Todo en apenas 24 horas. Parpadeé varias veces. El café se enfrió entre mis manos. Volví a mirar el número de la tarjeta. No era la de mis compras personales. Era la corporativa, la misma que yo creía cancelada. Aún estaba activa. Y alguien la había usado, con confianza, con descaro. Revisé mi bolso. La tarjeta no estaba donde debería. Mi billetera había estado en la cocina durante la cena del domingo. Y Aitana, ella había insistido en ayudarme a limpiar la mesa, en quedarse sola mientras yo guardaba los platos. No quería pensar mal. No quería imaginarlo. Pero las piezas encajaban demasiado bien. Esa amabilidad súbita, ese abrazo tan largo. Y entonces mi móvil vibró. Un mensaje de Aitana. Gracias por los regalitos, suegrita. Nos vamos a Dubái. Te mandaremos fotos. Ahí supe que no había sido un error. No fue un impulso. Fue un plan. Pero lo que ella no sabía era que había usado la tarjeta equivocada. Una que aún me daba más poder del que ella jamás imaginó. Y esa tarjeta aún llevaba mi nombre. Abrí el mensaje sin saber muy bien qué esperaba. Tal vez una disculpa. Una explicación absurda que pudiera desmontar con lógica y dignidad. Pero lo que encontré fue una foto. Aitana con una copa de champán en la mano, un brazalete de diamantes en la muñeca y una sonrisa radiante de esas que no esconden ni vergüenza ni límites. De fondo una ventana abierta al cielo de Dubái. Y debajo el texto: gracias por los regalitos, suegrita. No sentí rabia de inmediato, sentí silencio. Uno seco que se instala en el pecho y retumba más que un grito. Me quedé sentada con el móvil en la mano mirando la imagen como si perteneciera a otra historia, a otra vida. Cerré los ojos y sin quererlo empezaron a brotar recuerdos. No de los buenos, no de los días en que mi hijo era pequeño y me abrazaba con las manos llenas de barro. No, volvieron los otros. El primer comentario fue sobre mi casa. Aitana apenas llevaba 6 meses casada con Iván cuando dijo con voz de risa dulce que mi salón parecía un museo. Después vinieron los chistes sobre mis lagunas mentales cuando olvidaba un nombre o repetía una anécdota. Una vez, delante de varios amigos de Iván, soltó: mi suegra es encantadora, pero a veces creo que vive en los años 80. Todos rieron. Yo también, por no incomodarlo a él. Recuerdo cómo dejé de contar historias de cuando mi esposo vivía, porque ella siempre miraba el reloj mientras yo hablaba. Cómo cambié los cuadros de la entrada, porque dijo que daban sensación de viejo. Cómo aprendí a quedarme callada. Todo eso lo hice para conservar a mi hijo cerca, para que no sintiera que tenía que elegir entre su esposa y su madre. Cedí, mucho. A veces hasta lo imperdonable. Pero aquel mensaje, aquella imagen, aquel gesto desvergonzado,
eran otra cosa. No era desprecio oculto, no era ironía, era burla. Una burla directa, pública, fría. Y algo dentro de mí, algo que había estado hibernando durante años, empezó a moverse. Guardé el móvil. Me levanté. Caminé hasta el escritorio donde guardaba mis antiguos documentos. Y con manos aún temblorosas saqué la carpeta donde estaban los registros de la empresa. Marín en Asociados. Papel timbrado, cuentas activas, firma notarial. Todo en regla. Porque si Aitana había querido jugar a dominarme, eligió el tablero equivocado. Y mi siguiente paso sería demostrarle a Iván que no todo lo que brilla en su matrimonio es oro. La llamada llegó al día siguiente mientras revisaba por cuarta vez los extractos bancarios y ordenaba los documentos de la empresa. El nombre de Iván iluminó la pantalla. Por un instante mi corazón se ilusionó, tal vez lo había visto todo. Tal vez venía una disculpa, una verdad reconocida. Contesté con la voz serena, pero la respiración en vilo. Hola, mamá. ¿Tienes un momento? Siempre respondí como tantas veces antes, aunque esta vez me dolía decirlo. Hubo una pausa breve e incómoda. Sentí que medía sus palabras. Aitana me ha contado lo del cargo en la tarjeta, dijo al fin. Me dijo que tú le ofreciste cubrir el viaje como regalo de aniversario, que fue idea tuya, que incluso le enviaste mensajes confirmándolo. La mano me tembló ligeramente. Llevaba años esperando que mi hijo me defendiera de sus desprecios velados. Pero en la primera encrucijada real, ya había elegido un bando. Iván, dije, tragando seco. Yo jamás autoricé eso, y mucho menos desde una tarjeta empresarial. Ya. Pero Aitana me enseñó los mensajes. Su voz sonaba baja, como si no quisiera creerlos del todo. Parecen tuyos. El tono es muy tú. Sentí un nudo subir por el pecho. Podía jurarlo frente a quien fuera, no los había escrito. Y sin embargo, ahí estaba él dudando de mí. Y si fueron falsificados, pregunté con calma, pero no con frialdad. Otra pausa. Más larga esta vez. Mamá, tú sabes que a veces te confundes con las fechas que repites historias. El doctor lo mencionó una vez. ¿Recuerdas que la soledad puede afectar la memoria? Quizás pensaste que lo dijiste y luego se te olvidó. La herida no fue la acusación. Fue la suavidad con que la hizo. El tono compasivo, como quien explica a un niño que ya no puede decidir por sí mismo. No respondí enseguida. Me quedé en silencio sosteniendo el teléfono como si quemara. Si respondía con rabia, confirmaría su sospecha. Si respondía con dulzura, reforzaría su lástima. Así que hablé con firmeza. Sé perfectamente lo que dije y lo que no. Y esto no es una confusión, Iván. Es un robo. Su suspiro del otro lado me atravesó más que 1000 palabras. Ni siquiera dijo que me creía. Solo murmuró. Quizás deberíamos hablarlo cuando volvamos. No quiero arruinar el viaje por un malentendido. Colgó poco después, dejándome sola frente a mis papeles, mis certezas y mi silencio. Y fue en ese silencio donde empecé a entender que alguien estaba trabajando para borrarme poco a poco, hasta convertirme en una sombra fácil de ignorar. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Aitana brindando con mi dinero, con mi dignidad, con la sonrisa de quien cree haber ganado. Así que me levanté antes del amanecer, me preparé un café fuerte y encendí la lámpara del escritorio. Tenía que saber hasta dónde llegaba esto. Abrí mi portátil y accedí a todas mis cuentas. Empecé por las personales, pero fue en la tarjeta empresarial donde descubrí el patrón. Pequeños cargos que pasaban desapercibidos. Un spa en Madrid, 480. Una boutique en Barcelona, 720 gos. Un restaurante exclusivo en Sevilla, 1100. Fechas inconexas, montos sutiles, pero al sumarlos ya superaban los 18.000 darlos. Lo peor, todas esas fechas coincidían con los días en que Aitana venía a ayudarme o cuando Iván pasaba a saludar rápido. El robo de Dubái no fue un accidente. Fue el último movimiento de una jugada larga. Y si esto era un plan, tenía que haber más pistas. Tomé el bolso y las llaves de repuesto del piso de Iván que aún conservaba. Sabía que estaban de viaje, y aunque no era algo que me enorgulleciera hacer la intuición,
Me arrastraba con una fuerza que ya no podía ignorar. Entré con cuidado. La casa olía a velas caras y desinfectante. Todo ordenado casi clínico. Revisé los cajones del despacho. Nada. Pasé al vestidor. Allí detrás de una caja de perfumes encontré una carpeta beige sin etiquetas. Al abrirla, el aire pareció espesar. Había impresiones de artículos sobre testamentos, interdicciones legales, poderes notariales, informes médicos sobre declive cognitivo en adultos mayores e incluso búsquedas como cómo obtener poder legal sobre madre viuda. Pero lo que me paralizó fue la hoja escrita a mano con la letra de Aitana: verificación de deterioro, ganar confianza, control parcial de cuentas, poder legal completo, acceso total en 18 meses. Apenas pude respirar. No se trataba solo de dinero. Ella no quería una tarjeta. Quería mi nombre, mis decisiones, mi vida. Y lo estaba haciendo con guantes de seda, con sonrisas de domingo y abrazos manipulados. Fotografié todo. Volví a dejar la carpeta donde estaba y salí sin dejar rastro. Ya en casa, me senté en el sofá con el móvil en la mano. El reflejo de la pantalla me mostraba a una mujer que ya no podía seguir fingiendo debilidad para mantener la paz. Esa misma tarde, saqué del armario el traje que no usaba desde el entierro de mi esposo. Al día siguiente volvería a la oficina de Marín en Asociados. Ya era hora de abrir la puerta que nunca debí cerrar. El traje me quedaba un poco más holgado que antes, pero conservaba su estructura impecable. Azul marino, con solapas rectas y botones discretos. Lo había mandado a confeccionar hacía más de 20 años, cuando cerramos el primer gran contrato con la Junta de Castilla y León. Harold decía que me hacía parecer la mujer que firma, no la que pide permiso. Me lo puse despacio, sin prisa, como quien se reencuentra con una versión de sí misma que no sabía que había echado tanto de menos. Caminé hasta el edificio de la calle Acacia, donde funcionaba Marín in Asociados. No había vuelto desde el funeral de Harold. La empresa había quedado en pausa, nunca oficialmente cerrada. La cuenta seguía activa, los documentos legales en orden, aunque los contratos se habían extinguido y la actividad disuelto. Toqué la puerta de vidrio, y fue María, la misma recepcionista de siempre, quien me abrió los ojos con una mezcla de sorpresa y ternura. «Señora Marín, qué alegría verla. ¿Todo bien? Necesito hablar con la contable, con Alicia». Minutos después estaba sentada frente a la mesa de reuniones, la misma donde Harold y yo firmábamos balances, donde celebramos tantos logros y alguna que otra derrota. Alicia entró con su carpeta habitual y una mirada que enseguida notó algo distinto en mí. «Dígame», dijo directa. Le expliqué con detalle lo ocurrido. Saqué los extractos, las fotos, las capturas de pantalla. Ella revisó todo en silencio. Luego levantó la vista y soltó una frase que lo cambió todo. «Eloísa, esto no es solo robo. Esto es fraude corporativo. Las compras hechas con una cuenta empresarial en nombre de una firma legalmente activa representan un delito fiscal». Asentí sin decir nada. Lo sabía. En el fondo siempre lo supe, pero necesitaba oírlo en voz alta. Necesitaba que alguien por fin pusiera nombre a lo que me estaban haciendo. Me quedé unos minutos más, revisando protocolos legales, las opciones de denuncia, los pasos para protegerme y proteger lo que aún llevaba mi apellido. Antes de irme, Alicia me miró con seriedad. «¿Tiene usted idea de lo que esto podría significar para su hijo?» No respondí. No podía, porque Iván no era culpable directo, pero había sido cómplice pasivo. Y yo, madre, al fin aún no sabía si podía separarlo del todo de lo que estaba pasando. Al volver a casa, antes de quitarme el traje, abrí la caja fuerte del dormitorio. Allí estaban los papeles que casi firmé 2 meses atrás, el traspaso de la vivienda a nombre de Iván. Un gesto de amor, un símbolo de confianza. Los había redactado yo misma, los había firmado incluso, pero nunca los entregué. Una pesadilla me detuvo. Una de esas noches donde Harold aparecía en sueños callado, solo mirándome desde el otro lado de la mesa, con el rostro lleno de decepción. Me desperté temblando. Al día siguiente rompí los papeles sin dar explicaciones.
Ahora entiendo que no era miedo, era intuición. Y esa intuición que tantas veces me hizo sobrevivir en el mundo de los hombres, volvía a latir fuerte dentro de mí. Y con esa fuerza preparé la cena del domingo e invité a Iván y a Aitana. Quería verles las caras, antes de mostrarles todas las cartas. Preparé potaje pan recién horneado y natillas con canela como cuando Iván era pequeño. Puse la mesa con mantel blanco y servilletas dobladas con esmero. Todo olía a domingo de antes a familia real a hogar. No mencioné nada en la invitación. Solo les dije que tenía ganas de verlos. Llegaron puntuales. Aitana impecable como siempre con un vestido que probablemente yo había pagado sin saberlo. Iván, más callado que de costumbre. Se notaba el peso en sus ojos aunque aún no sabía si era cansancio o sospecha. Cenamos hablando de banalidades. El tráfico, el calor, la nueva serie que estaban viendo. Aitana se rió 2 veces con esa risa que nunca le llega a los ojos. Yo asentí, sonreí, serví más vino. Todo parecía normal, y precisamente por eso era más falso que nunca. Cuando terminé de recoger los platos del postre, volví con una carpeta en la mano. La dejé sobre la mesa sin dramatismos y me senté despacio. Ambos me miraron con curiosidad. Necesito hablar con vosotros, dije, y prefiero hacerlo ahora cara a cara. Aitana frunció levemente el ceño, pero no dijo nada. Iván se acomodó en la silla. Abrí la carpeta y comencé a colocar sobre la mesa los extractos bancarios, los comprobantes de las compras, las fotos de Instagram y finalmente el plan escrito a mano con su letra clara, control de cuentas. Poder legal en 18 meses. Aitana tardó exactamente 5 segundos en reaccionar. Esto no es lo que parece, dijo con tono suave. Mamá, seguro que hay un malentendido. No me llames mamá. Le interrumpí sin elevar la voz. No después de planear cómo quitarme todo mientras sonreías en mi mesa. Iván se tensó. Su mirada iba de ella a los papeles de mí a su esposa. Le entregué una copia de un formulario notarial. Su firma estaba al pie. Se quedó mudo. Yo firmé esto, murmuró. En una comida después de un vino. Dijiste que confiabas en ella, que si era para ayudarme, lo firmabas con los ojos cerrados. Aitana intentó intervenir, pero Iván levantó la mano. No para golpear, para callarla. ¿Esto es verdad? Aitana bajó la mirada. Eran planes a futuro. No iba a hacer nada sin hablarlo. ¿Y el cargo de $58,000 también es parte de ese futuro? Pregunté mirándola fijamente. Su máscara se agrietó. Por primera vez no tuvo respuesta inmediata. Iván se recostó en la silla. Cerró los ojos unos segundos. Cuando los abrió había algo roto en su expresión, algo irreversible. Me levanté, sin decir más, recogí los documentos y volví a guardarlos. No había necesidad de añadir dramatismo. Lo esencial ya se había dicho. Mientras servía los últimos sorbos de vino, supe que no quedaba más que plantear las condiciones. Porque una cosa era perdonar y otra permitir que todo esto quedara sin consecuencias. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Al día siguiente, me senté en la cocina con una taza de té y redacté las condiciones. Lo hice como cuando preparaba contratos en la empresa, sin emoción, sin adornos, solo hechos. Ya no había espacio para súplicas, para medias verdades disfrazadas de cariño. Solo verdades claras y consecuencias necesarias. Los cité nuevamente, esta vez sin cena, sin mesa puesta, ni vino en copas. Aitana llegó con expresión neutra. Iván con la mandíbula tensa. Les ofrecí asiento, pero no me senté. Saqué 3 copias del documento y las dejé frente a ellos. Estas son las condiciones, dije sin rodeos, y no son negociables. Aitana alzó una ceja. ¿Condiciones para qué? Para que esto no se convierta en un proceso judicial. Ella bajó la vista al papel. Lo leyó en silencio. Cada cláusula, cada cifra. Cuando terminó me miró con una sonrisa helada. No puedes exigirme esto. Puedo, respondí. Y si no lo firmas mañana mismo, presento la denuncia por fraude corporativo. Ya he consultado con los abogados.
Tienes hasta el viernes. Iván se inclinó hacia adelante, leyó una de las copias y se quedó en silencio largo rato. Luego alzó la mirada hacia mí. ¿De verdad quieres cortar todo contacto? Asentí despacio. No por odio, Iván, por respeto, porque ya no voy a recibir migajas disfrazadas de afecto. Lo hice demasiado tiempo. Creí que por mantener la paz valía la pena callar, pero eso no era paz, era anulación. Aitana apretó los labios, se levantó y sin decir palabra salió. Iván la siguió con la mirada, pero no se movió. Después de unos minutos dijo con voz baja: voy a quedarme contigo un tiempo, hasta que todo esto se aclare. No quiero que estés sola. Me acerqué y le puse la mano sobre el hombro. No respondí con palabras. Había cosas que ya no necesitaban explicación. Esa misma tarde trajo una maleta y se instaló en el cuarto que había sido suyo de niño, el mismo donde lloraba cuando tenía pesadillas y buscaba mi mano para sentirse a salvo. Aitana firmó los documentos 2 días después. Llegaron por mensajería, sin nota, sin disculpa, solo firmas y silencio. Y en ese silencio entendí que lo que acababa de recuperar no era solo mi dinero, era algo mucho más valioso. Era el derecho a no tener que mendigar nunca más el amor de nadie. Y con ese derecho recién recuperado, comencé a imaginar una vida nueva, una que me perteneciera solo a mí. Han pasado 6 meses desde aquella cena, y mi vida ya no se parece en nada a la de entonces. Me mudé a un piso pequeño frente al río, con ventanales que dejan entrar el sol de la mañana y un silencio que ya no duele. Es un silencio limpio, sin tensión, sin necesidad de medir palabras o anticipar desprecios. El primer día en este nuevo lugar, me senté en el suelo del salón con las cajas aún sin abrir y lloré. No por tristeza, sino por alivio. Era la primera vez en años que tenía la certeza de que todo lo que me rodeaba me pertenecía a mi espacio, mis decisiones, mi tiempo. Iván se quedó conmigo un par de semanas. No hablamos demasiado del pasado. Cocinamos juntos, vimos películas viejas, recuperamos rutinas pequeñas que habíamos perdido. Luego, volvió a empezar de cero, alquiló un estudio cerca del trabajo y cada domingo viene a tomar café conmigo como cuando era universitario. De Aitana no supe más. No llamaba, no escribía. A veces escuchaba su nombre en alguna conversación lejana, pero era como si ya no formara parte de mi historia, solo de un capítulo viejo que no necesito volver a leer. Me uní a un club de lectura los jueves por la tarde. Mujeres mayores, algunas viudas, otras divorciadas, todas con cicatrices invisibles. Compartimos libros, pero sobre todo compartimos miradas que entienden sin juzgar. Los martes camino con un grupo que recorre la ribera del río al amanecer. Descubrí que la soledad, cuando se escoge, no es un castigo, es un regalo. Hoy es domingo. Iván ha venido con un par de macetas y tierra fresca. Vamos a plantar flores en mi balcón, que hasta ahora estaba vacío. Me pasa la paleta, me ensucia las manos y se ríe de lo torpe que soy con las raíces. Me mira con ternura y yo le devuelvo la mirada con algo más sereno que orgullo paz. Estoy sola por elección, le digo, mientras coloco los geranios en la jardinera. No por falta de amor, sino por respeto propio. Iván asiente en silencio y por un momento todo se detiene. El aire huele a tierra húmeda, a nuevo comienzo. Ya no hay miedo en mí. Ya no hay ansiedad por agradar, porque entendí al fin que el amor verdadero no exige sacrificios eternos ni silencio como prueba. Solo requiere verdad. Y con esa verdad recién sembrada, miro las flores abiertas y sonrío, esta vez para mí.